El arzobispo Viganó vuelve a hablar sin escatimar esfuerzos. Como un profeta arraigado en la doctrina milenaria de la Iglesia, esta vez señala con el dedo no solo al modernismo conciliar, sino sobre todo a los tradicionalistas que han optado por el compromiso. Sus palabras son fuertes, bien razonadas, imposibles de ignorar. Cada frase destroza la ilusión de una coexistencia pacífica con quienes han traicionado la fe. Escuchen el final. Comprenderán por qué su discurso marca un punto de no retorno en el debate católico actual. El regreso del arzobispo Viganó no es un evento rutinario, sino una auténtica sacudida en el panorama católico actual. Cada vez que habla, sus palabras son ignoradas por los canales oficiales, como si el silencio pudiera neutralizar su poder. En realidad, es precisamente esta censura mediática la que hace que sus intervenciones sean más valiosas y más ampliamente seguidas por el pueblo católico, que no se conforma con fórmulas diplomáticas o eslóganes sobre la sinodalidad. La noticia de hoy es que el arzobispo Viganó ha publicado dos nuevos textos que han pasado casi desapercibidos en la prensa eclesiástica: Obedientes Obedientibus y Non Sequitatur. En estos textos, no solo reitera críticas bien conocidas, sino que también introduce un nivel de claridad y radicalismo que los distingue de sus intervenciones anteriores. No habla solo de crisis o desviaciones genéricas, sino que denuncia abiertamente el mecanismo por el cual el sistema conciliar incorpora también a los llamados conservadores, transformándolos en peones inofensivos, para legitimar la nueva Iglesia nacida con el concilio. Se trata de un paso nuevo y disruptivo. Ya no basta denunciar los errores doctrinales. Es necesario desenmascarar la ilusión de un posible compromiso. La doble excomunión que pesa sobre el arzobispo Viganó es clave para comprender su postura actual. No se trata solo de la condena formal del aparato conciliar, que lo trató como un extraño por sus denuncias de corrupción y modernismo. La verdadera novedad, que él mismo ha subrayado, es que ha sido rechazado también por una parte del establishment tradicionalista, la que prefiere buscar acuerdos y concesiones para mantener algunas misas en latín. Es como si hubiera sido golpeado por dos lados, por aquellos que gobiernan la Iglesia conciliar y por aquellos que, declarándose defensores de la tradición, en realidad no quieren llegar hasta el final en la batalla. Este doble aislamiento no debilita a Monseñor Viganó. Al contrario, lo fortalece porque lo posiciona como una voz incómoda e independiente, lejos de los compromisos y estrategias de supervivencia que dominan en otros lugares. He aquí la novedad. No es solo un prelado marginado, sino que se convierte en un símbolo de la resistencia católica, que no acepta ni el abrazo mortal del modernismo, ni las medias tintas de ciertos conservadores que solo buscan salvar las apariencias. El arzobispo Viganó observa que el sínodo no rechaza a los conservadores. Al contrario, los acoge en su panteón precisamente porque no representan una amenaza real. Son, dice, sacerdotes y grupos que logran la ilusión de continuidad litúrgica, pero renuncian a exigir la restauración de la verdadera doctrina y la plena fe católica. Este es el punto nuevo. La denuncia no se limita a los progresistas declarados, sino que desenmascara a los conservadores útiles al sistema, porque son inofensivos y funcionales a la estabilidad de la nueva Iglesia. De este modo, Monseñor Viganó eleva el listón del conflicto, demostrando que el problema no es solo el modernismo, sino también la complicidad silenciosa de quienes, bajo la apariencia de prudencia, prefieren adaptarse en lugar de luchar. Otro pasaje nuevo en los escritos de Monseñor Viganó se refiere al tema de la obediencia. Hasta ahora, había enfatizado la fidelidad a la tradición frente a las desviaciones conciliares. Ahora, sin embargo, introduce una clara distinción entre la obediencia auténtica
y la falsa. Recordemos que los santos obedecieron incluso a superiores severos o injustos, pero siempre dentro de un contexto católico y fiel a Cristo. La situación hoy, dice, es radicalmente diferente. Cuando la autoridad misma traiciona la doctrina, ya no se trata de soportar una prueba personal, sino de defender la fe de quienes quieren corromperla. El elemento nuevo es precisamente este. Obedecer a un superior que no obedece a Cristo significa hacerse cómplice de una usurpación. El arzobispo Viganó introduce entonces otro punto nuevo y contundente: la ruptura de la cadena jerárquica. Según su análisis, cuando una autoridad eclesiástica traiciona la fe, deja de ejercer su poder legítimo, sino que usurpa una autoridad que no le corresponde. Esto supone un cambio con respecto a sus otras intervenciones, porque no se limita a hablar de errores doctrinales o desviaciones morales. Afirma abiertamente que la desobediencia de los fieles y de los sacerdotes no rompe el orden querido por Dios, sino que, al contrario, lo restablece, desenmascarando a los falsos pastores. En este marco, la obediencia ciega ya no es una virtud, sino un pecado que pone al fiel en comunión con el error. La jerarquía, dice Monseñor Viganó, ha violado deliberadamente la tradición milenaria, ha hecho sinodal lo que pertenece a Cristo y ha transformado la Iglesia en una asamblea democrática donde la soberanía se transfiere desde el pueblo y no desde Dios. Quizás lo más sorprendente de los nuevos textos de Monseñor Viganó es la acusación dirigida no solo a los líderes del concilio, sino también a los sacerdotes y fieles que eligen el silencio. Ya no basta con condenar a los modernistas declarados, ahora se acusa a quienes, a pesar de saber, prefieren callar para no sufrir represalias. El arzobispo Viganó explica que el silencio no es neutralidad, sino complicidad. Un sacerdote que acepta ocultar la herejía de su obispo, o un creyente que continúa frecuentando comunidades donde la doctrina es corrupta, se convierten en colaboradores activos de esa misma corrupción. Se trata de un paso difícil, nunca expresado con tanta claridad en el pasado, y que rompe muchas ilusiones. Ya no se pueden justificar compromisos con la excusa de la prudencia o de la supervivencia pastoral. En este sentido, Monseñor Viganó traslada también la responsabilidad al cuerpo eclesial. La crisis persiste no solo porque existen jerarquías infieles, sino también porque muchos aceptan coexistir con ellas, aun sabiendo que traicionan la fe. La cuestión de la obediencia está en el centro del conflicto que enfrenta la Iglesia hoy, y el arzobispo Viganó la aborda con inequívoca claridad. Durante siglos, los católicos han considerado la obediencia una virtud fundamental, un signo de humildad y fidelidad. Pero, ¿qué sucede cuando quienes ostentan autoridad ya no obedecen a Cristo? De aquí surge el principio de la santa desobediencia. Monseñor Viganó explica que no se trata de un acto de rebelión anárquica ni de un gesto de orgullo individual. Es más bien el único modo de defender el orden divino cuando es traicionado por quienes se supone deben custodiarlo. Obedecer a un superior que traiciona la fe no significa permanecer en la Iglesia, sino abandonar la comunión con Dios para unirse a quienes la corrompen. Desobedecer tales órdenes, en cambio, significa permanecer fiel al Evangelio y mantener la verdadera unidad católica. La conclusión de Monseñor Viganó es tajante. No podría ser más clara. No nos encontramos ante matices discutibles, sino ante una clara encrucijada. Por un lado, la fidelidad a Cristo y a la Iglesia de todos los tiempos. Por otro, el compromiso con un sistema que ha traicionado la fe. ¿De verdad cree que, dado el estado actual de la Iglesia, hay margen para soluciones flexibles? Es decir, ¿que la tradición puede conciliarse con la revolución conciliar? Según Viganó,
Ha terminado el tiempo de los cálculos y de las estrategias. O permanecemos con Dios o nos hacemos cómplices de su demolición. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.